Lo que os voy a contar hoy comenzó como una tonta aventura entre mi novia y yo. Un día decidimos darle más aventura a nuestra vida y no se nos ocurrió nada mejor que visitar la isla de Poveglia, en la laguna de Venecia. Si han oído bien, la maldita isla de Poveglia. Seguramente habéis oído hablar de ese lugar. Tiene una historia bastante oscura. Dicen que durante la peste negra llevaron a miles de personas a la isla para morir, quemaron sus cuerpos allí y dejaron sus cenizas tiradas por el suelo. Eso generó un trauma en toda la isla, que tuvieron que construir un hospital psiquiátrico. Está muy claro que la isla está llena de historias de sufrimiento y muerte, y casi nadie se atreve a visitarla. Pero mi novia y yo somos fanáticos de las historias de fantasmas y queríamos ver si todo lo que se decía era cierto. Planeamos el viaje con mucho cuidado, sin decirle nada a nuestros amigos o familiares porque sabíamos que intentarían detenernos. Llegamos a Venecia y después de unos días explorando la ciudad, contratamos un bote para llegar a la isla. El hombre que nos llevó nos miró con preocupación cuando le dijimos a dónde íbamos, pero aceptó llevarnos por un buen precio. Nos advirtió que no nos quedáramos mucho tiempo. El día estaba nublado, lo que solo hacía que todo se sintiera más espeluznante. Cuando llegamos a Poveglia, el aire se sentía raro, como pesado. Caminamos por la isla explorando los edificios viejos y los terrenos abandonados. Todo el tiempo sentíamos que algo o alguien nos estaba observando. Llegamos al edificio que solía ser el hospital psiquiátrico. Estaba en ruinas, con grafitis por todas partes y escombros en el suelo. Al entrar, el ambiente se volvió aún más pesado. Sentíamos una presión en el pecho, como si el aire mismo nos estuviera aplastando. Mi novia sugirió que nos fuéramos, pero yo, terco como siempre, insistí en seguir investigando un poco más. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros y fríos, de repente escuchamos un lamento. No había duda, era el sonido de alguien sufriendo. Mi novia empezó a llorar, rogándome que nos fuéramos. Intenté calmarla, pero entonces vi una sombra al final del pasillo. Se movía lentamente hacia nosotros, y el aire se volvió aún más frío. Nos quedamos congelados, incapaces de apartar la vista de esa sombra que parecía deslizarse por el suelo. A medida que se acercaba, la presión en el ambiente aumentaba. Mi novia me apretó la mano con fuerza, y supe que debíamos irnos de allí. La sombra se detuvo de repente, y aunque no desapareció del todo, dejó de moverse hacia nosotros. Aprovechamos el momento para salir del edificio y respirar un poco al aire libre. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Decidimos caminar hacia el cementerio de la isla pensando que al aire libre podríamos sentirnos más tranquilos. Pero esa sensación de opresión no nos dejaba. Mientras caminábamos entre las tumbas, la sombra volvió a aparecer, esta vez más cerca. Se mantenía a una distancia segura, pero nos seguía. Intenté hablarle, aunque no estoy seguro de qué esperaba lograr. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi voz sonaba ridícula en ese entorno. De repente notamos que las sombras alrededor de las tumbas parecían moverse de forma extraña. Fue entonces cuando escuchamos claramente una voz femenina, débil pero desesperada, diciendo, ¡ayuda! Miré a mi novia y supe que ella también la había oído. Intentamos seguir la voz, pero la sombra se interponía en nuestro camino, casi como si intentara proteger algo o a alguien. La temperatura seguía bajando y empezamos a ver nuestro aliento en el aire. El pánico nos invadió y empezamos a correr hacia el bote. No miramos atrás hasta que llegamos a la orilla. El hombre que nos había llevado estaba allí, esperándonos. Nos ayudó a subir y arrancó el motor de inmediato, alejándonos de la isla lo más rápido posible. Durante el trayecto de regreso mi novia no paraba de llorar y yo estaba en shock. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Sentíamos que algo nos había seguido. Si alguna vez piensan en visitar Poveglia, piénsenlo 2 veces. La verdad es que mi experiencia no se la recomiendo ni a mi mayor enemigo. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá decidió que nos teníamos que mudar de inmediato. Todo fue muy apresurado, así que la única opción que teníamos era una casa que mis abuelos tenían y que no habían podido vender en años.
Desde que tengo memoria, siempre intentaban deshacerse de esa casa, pero nunca lograban cerrarlo. Nadie quería vivir allí por mucho tiempo. Siempre pasaba algo raro, así que le decían la casa maldita. Mis primas mayores vivieron allí por un tiempo después de que su mamá falleciera. Decidieron quedarse ahí temporalmente para despejarse. Cuando llegamos nosotros, ya se estaban yendo. De hecho, mi prima mayor me dijo que tenía algo que contarme. Le insistí y me contó que una noche estaba en su cama y algo la despertó. Vio a su mamá saliendo del closet. La vio claramente y hasta tuvo una breve interacción con ella antes de que desapareciera. Mi prima decía que la casa le daba mucho miedo, aunque ver a su mamá no la asustó, pero sí la dejó muy sorprendida. Yo no sé cómo alguien puede ver a un pariente fallecido y no sentir miedo. A mí me daría muchísimo miedo. Mi prima no sintió miedo, pero dijo que en la casa pasaban muchas cosas raras y por eso se mudaron. Total, nos mudamos nosotros a esa casa y poco a poco empezaron a suceder cosas extrañas. Una tarde estábamos haciendo una carne asada en el terreno al lado de la casa. Mi hermana, mi prima y yo nos aburrimos y decidimos regresar a la casa a jugar. Entramos por el ventanal y todo estaba oscuro, no había nadie. De repente, se prendieron las luces del comedor y la sala. Las tres nos quedamos congeladas antes de bajar al jardín. Vimos una silueta reflejada en la pared blanca del fondo, como un niño corriendo de un lado a otro. Nos asustamos tanto que salimos corriendo y le dijimos a los adultos que había alguien en la casa. Fueron a revisar, pero no encontraron nada. Las luces ya estaban apagadas cuando entraron. Otra vez, me quedé dormido del lado de los pies de la cama y me desperté en medio de la noche porque sentí que me iba a caer. Vi una figura como si alguien estuviera encima de mí, presionándome. Estaba oscuro, pero había una ligera luz del baño que siempre dejaba encendida porque era muy miedoso. Pensé que era mi hermana y la llamé por su nombre, Renata. La figura se echó para atrás y me respondió mi mamá desde su cuarto. Acá está. No sé qué fue lo que vi, pero desde entonces no puedo dormir del lado de los pies de la cama porque siempre siento que algo va a venir otra vez. Estos dos sucesos son los que más me han marcado, pero no hay que olvidar las pequeñas cosas extrañas que ocurrían en el día a día, como por ejemplo que el comedor, que también era una sala, tenía un ventanal que daba al jardín, y a veces los pájaros chocaban con él y morían. Era algo bastante feo y pasaba con frecuencia, pero pensábamos que los pájaros simplemente no veían el cristal, hasta que un día, desde el jardín, pude ver como un pájaro llegaba a la ventana, que estaba abierta, y sin chocar con nada caía al suelo. O que el juguete de pato del desván se encendía solo en las noches. Yo creo que claramente había un espíritu infantil en esa casa, porque estaba alrededor siempre de mis juguetes. Pero no un espíritu cualquiera, uno que estaba aferrado y por eso no podía dejar ir la casa. Si queréis saber qué pasó con la casa, pues al tiempo mi madre se casó y nos fuimos a vivir con su nuevo marido. Y en cuanto a la casa se logró demoler, y esa fue la única manera en la que ya se pudo vender el terreno.